Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a nuestra sesión de actualización del mes de septiembre, que va a estar dedicada en su totalidad al análisis del paquete económico 2026. Miren, el paquete económico es un referente de consulta obligada para el muy necesario ejercicio de planeación estratégica de nuestra empresa y para prospectar el negocio hacia el año venidero. ¿Y por qué lo digo? Pues porque dentro del paquete económico encontramos a los criterios generales de política económica, que son indicadores, datos y proyecciones que nos permiten conocer los principales indicadores de la situación económica del país y de las proyecciones sobre su evolución. Pero también nos aportan los aspectos definitorios de la política fiscal y de gasto para 2026, así como las estimaciones sobre el desempeño de las finanzas públicas. Ahora, como en sus estimaciones, este gobierno peca de optimista, en general, todos los gobiernos pecan de optimistas, vamos a comparar estas cifras con las que manejan otras fuentes especializadas para poder contar con un marco referencial mucho más objetivo, sobre todo en cuanto a las estimaciones del crecimiento del Producto Interno Bruto y de nuestro déficit fiscal. Pero este paquete no se limita nada más a criterios económicos, porque junto con ellos se da a conocer la ley de ingresos de la Federación para el año entrante y el presupuesto de egresos, ¿sí? Ordenamientos que nos permiten advertir dos cuestiones fundamentales. Por una parte, la ley de ingresos nos da a conocer el monto de los ingresos con lo que se pretende sufragar el gasto público y, lo más importante, las fuentes de donde se prevé obtenerlos, en tanto que el presupuesto de egresos nos indica lo que se pretende gastar y en lo que se va a gastar. Pero además, y a diferencia de otros años pasados, hay ahora adecuaciones importantes en el marco tributario, pues si bien no se crean nuevos impuestos, sí se incrementan algunas tasas, se incorporan nuevos mecanismos de control y de presión sobre los contribuyentes y también se contemplan tres esquemas de regularización y un esquema de apoyos y facilidades. Por otra parte, déjenme decirles que aun y cuando no forman parte del paquete económico, hay dos ordenamientos que están íntimamente ligados con él y que también vamos a revisar. El primero de ellos es la iniciativa de reformas a la ley aduanera, con la que se busca reforzar los instrumentos de control y fiscalización sobre todas las operaciones de comercio exterior y con ello incrementar la recaudación en aduanas. Y el segundo es el decreto por el que se establecen aranceles a la importación de un buen número de productos y de mercancías provenientes principalmente de países asiáticos con los que no tenemos acuerdo comercial y que van en el mismo sentido de elevar la recaudación por esas importaciones. Como ven, yo creo que van a coincidir conmigo cuando les comenté en un principio que este paquete económico nos aporta elementos valiosos para la prospección de nuestro negocio, pues nos permite advertir el entorno macroeconómico en el que nos vamos a mover, también la política fiscal y la política de gasto que se va a aplicar para el 2026 y todas las adecuaciones fiscales con las que vamos a tener que lidiar en el año venidero. Empecemos pues a revisar y a desmenuzar este paquete económico y lo haremos refiriéndonos a los criterios generales de política económica, de los cuales nada más voy a analizar dos indicadores que mejor reflejan la situación de nuestra economía. Si me ayudan con la diapositiva, por favor. Eh, el primero tiene que ver con el crecimiento del Producto Interno Bruto y el segundo con el déficit fiscal. Por cuanto al crecimiento económico, lo primero que quiero resaltar es que, pues tristemente, ya nos acostumbramos a la mediocridad de nuestra economía. Pues en los últimos 7 años hemos crecido en promedio alrededor del 1%.
y para el 2026, si bien nos va, en una de esas llegamos al 2%, conforme a las estimaciones del gobierno, aunque el Banco de México pues estima que vamos a andar alrededor del 1,3%. Y los datos recientes, los más recientes, no son muy alentadores. Miren, el día de hoy se dieron a conocer ya las estimaciones del crecimiento conforme al indicador global de actividad económica. Bueno, más que indicadores es cómo vamos creciendo. Conforme a este indicador, ¿sí? La economía nacional sufrió una contracción del 1,21% anual en julio, la más profunda en 53 meses. Entonces, este es el dato más reciente. ¿Cómo crecimos en julio comparado anualmente con julio de 2024? Y tenemos una fuerte contracción del 1,21%. Entonces, ese es el primer, digamos, dato duro que nos dice, bueno, las proyecciones hay que verlas con mucha mesura. Pero miren, aun y cuando le pegáramos ese 2% que señala el gobierno como un promedio que pudiéramos alcanzar, pues es un porcentaje que dista mucho de garantizarnos la generación de riqueza y de empleos mínimos para asegurar en el mediano plazo una estabilidad económica y social sostenible. La evolución del déficit fiscal, ¿sí? Que no es otra cosa que la diferencia negativa entre los ingresos y los gastos, es igualmente preocupante. Pues en el 2024 tuvo un repunte alarmante al llegar a representar el 5,7 del PIB. Y si bien hubo el compromiso de bajarlo para este año al 4,3%, pues nos quedamos lejos de esa meta y ahora nos ofrecen que para el 2026 lo van a reducir al 4,1. Es decir, lo que tendrían que haber reducido para este ejercicio, pues lo tenemos que posponer y a ver si se puede alcanzar esa meta del 4,1. Y aquí entra otro factor a tomar en cuenta, que es la burbuja de la deuda pública que sigue expandiéndose. Pues se autorizó para el año que entra un endeudamiento adicional al que ya tenemos por 1,8 billones de pesos, con lo que nuestra deuda llegaría, ¿sí?, a los 9,1 billones de pesos, lo que equivale al 52,3% de todo nuestro Producto Interno Bruto. Ya en cifras más tangibles, digamos, ese monto equivale a que pidamos prestado 4,349 millones de pesos cada día del año. Basándose en cálculos realizados por México Evalúa, cada mexicano vamos a cargar con una deuda de 151,000 pesos. Pero miren, si consideramos por otro lado el costo financiero de la deuda, que es el pago de intereses y comisiones por la misma, ¿sí? Este va a ser ni de nada más ni nada menos que de 1,6 billones de pesos, ¿sí? Pues prácticamente con esto, la deuda que estamos contratando para 2026 nada más se va a ir a cubrir los intereses, ¿eh? A cubrir el servicio de la deuda. Prácticamente a eso se iría. Es decir, estoy pidiendo prestado nada más para pagar los intereses. Díganme si ustedes se jactarían que sus negocios realmente estuvieran gozando de finanzas sanas cuando lo que pidan prestado apenas si sirva para pagar los intereses de su deuda. Yo creo que no estarían echando las campanas al vuelo como si lo está haciendo la actual administración. Pero bueno, estos son los aspectos más relevantes de esos criterios generales de política económica y ahora vamos a comentar acerca de la ley de ingresos de la Federación. Y para ello le voy a ceder la palabra al licenciado Jorge Martínez. Muchas gracias. Buenos días a todos, bienvenidos. Pues bien, la propuesta de ley de ingresos de la Federación para 2026 proyecta que el gobierno federal obtendrá ingresos por 10,2 billones de pesos durante el siguiente ejercicio fiscal. Esta estimación implica un crecimiento real de 9,6% al compararlo con lo aprobado en la ley de ingresos del 2025.
Ahora bien, solo por el cobro de impuestos, la federación pretende cobrar 5,8 billones de pesos, que representa un 10,2% por encima de lo que se programó recaudar por esta fuente en la ley de ingresos del presente año. Si ustedes piensan que la meta es muy ambiciosa o que se le puso la vara muy alta al SAT, pues les comento que, según cifras de ese mismo organismo, al mes de julio se habían recaudado 3,2 billones de pesos de los 5,3 programados para el presente año. Por lo que en 5 meses que le restan a este ejercicio, pues no duden que van a llegar a la meta recaudatoria y en su caso, pues la van a rebasar. Sin ajustes a normas fiscales, ¿sí? Como las que más adelante vamos a ver que se pretenden implementar para el 2026. Nos surge aquí otra pregunta. ¿De dónde van a salir esos recursos ante un aumento, ante un entorno de no aumento de tasas impositivas ni de nuevos impuestos como se ha venido ya manejando desde la administración pasada? Pues la respuesta es clara, ¿sí? En la tabla se aprecia nítidamente el aumento porcentual recaudatorio que pretende aplicar el fisco federal por cada impuesto. Como vemos en materia de IVA e IEPS, las Me variaciones regresan la están, diapositiva porque está en otra. ahí está, gracias. Como vemos en materia de IVA e IEPS, las variaciones están, vamos a decirlo, dentro de los parámetros que se venían presupuestando año con año, aun y cuando se plantean aumentos considerables de impuesto especial sobre producción y servicios para algunos productos. Por su parte, el ISR, que siempre ha sido la joya de la corona recaudatoria, pues el aumento muy seguramente se va a materializar con el endurecimiento de medidas de control y fiscalización que más adelante vamos a analizar. Eh, en donde sí vemos un aumento de consideración, ¿sí? Es en las contribuciones relacionadas con el comercio exterior, ¿sí? En donde se presenta un aumento recaudatorio de casi el 68% de lo que se programó en la Ley de Ingresos de la Federación del 2025. Ya la titular de la presidencia nos compartió los instrumentos de donde van a venir esos ingresos y básicamente son de la implementación de tres medidas, como lo decía el licenciado Castillo, la imposición por ahí de aranceles a 1,400 mercancías o alrededor de 1,400 mercancías, reformas y ajustes a la ley aduanera y un reforzamiento de medidas en materia de comercio exterior que más adelante nos va a explicar detalladamente el licenciado Jorge Castillo, especialista en comercio exterior de la firma. Continuando con las cuestiones de la iniciativa de ley de ingresos, les comento que se planteó un aumento a la tasa de retención sobre intereses pagados por el sistema financiero al 0,90%, ¿sí? En 2025 o actualmente esta tasa es del 0,50%. ¿Qué nos representa esta situación? Pues que esta tasa de retención aumenta el 80% respecto de la tasa aplicable actualmente. Según Vale, cifras de la misma autoridad, con creo esa que vale medida, la pena comentar, Jorge, nada más, que ¿sí? esta retención no es nada más sobre intereses, como siempre ha sido. O sea, la retención es sobre también el total del capital invertido, ¿eh? Para que se den cuenta del golpazo que le están dando al ahorro, ¿no? Sí, Sube sí, prácticamente pues, ¿qué es lo que sube, Jorge? Más o menos un 80% 80% prácticamente. lo que nos van a retener ahora sobre el capital invertido, ¿eh? Exactamente, por ahí el artículo 54 de la ley del ISR expresamente así lo establece, como lo comenta el licenciado Castillo. ¿Sí? Y aquí, pues, con esta medida, el fisco pretende cobrar casi 55,000 millones de pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué llama la atención de esta situación? Pues que no solamente el aumento inusitado de esta tasa de retención, sino que para algunos contribuyentes esta situación va a generar saldos a favor, ¿sí? Que no se van a poder recuperar tan fácilmente o en algunos casos ni siquiera se van a poder recuperar. De entrada,
Si no estoy obligado a presentar la declaración y tengo por ahí ese saldo a favor, pues tengo que presentar mi declaración para poder iniciar mi procedimiento de devolución, ¿sí? Y después, pues ya sabemos que actualmente y de los 4 o 5 años para acá, pues se ha vuelto más que un viacrucis obtener una devolución de un saldo a favor. Entonces, ahí la problemática de esta circunstancia. Eh, por ahí la última cuestión derivada de la iniciativa de ley de ingresos de la Federación que consideramos relevante compartirles es que la que tiene que ver con la tasa de recargos. Y aquí veamos la diapositiva. En la columna del aumento porcentual nos damos cuenta que se plantean aumentos de consideración. Por ejemplo, el de recargos para pago de créditos fiscales, ¿sí? Aumentó por ahí de la módica cantidad del 50% respecto de la de este año. Y por ahí otro ejemplo, la aplicable a pago a plazo Cuarenta y de uno, ¿no, créditos. Jorge? Perdón, 41%, no 50, cuarenta ¿no? y uno, perdón, me confundí aquí en el renglón. 41% y la aplicable a plazos mayores a 24 meses, poco menos del 24%. Entonces, ¿qué ocasionan estos aumentos en las tasas de recargos? Pues que los créditos fiscales se vuelven más claros, ¿sí? Todas aquellas personas que tienen adeudos con el fisco, pues por ahí échenle un ojito a la última columna de la tabla que les presentamos, en donde se aprecia el importe anual de recargos que se tendrían que cubrir, ¿sí? Por el adeudo de un crédito fiscal. Y vean que son tasas que incluso por ahí pues dejan por mucho a las tasas bancarias hacia abajo. Entonces, consideren esta situación. Pues bien, con esto culminamos las cuestiones tributarias contenidas en la propuesta de ley de ingresos y continúo con las propuestas de reformas al Código Fiscal. ¿Sí? En materia de reformas a leyes fiscales, únicamente hubo iniciativas de reformas al Código Fiscal. Y como lo decía el licenciado Castillo al principio, básicamente tienen que ver con reforzamiento de medidas encaminadas a endurecer el control y la presión sobre el contribuyente. Pues bien, para variar, se propone el establecimiento de nuevas hipótesis de restricción y cancelación del certificado del sello digital. Pues ya vimos, es una herramienta que le ha dado muchos problemas a los contribuyentes. Y aquí les comento algo que observé cuando estaba recabando información para compartirles en mi exposición. Y resulta que el SAT publica información de transparencia en su página web y hay dos documentos que tienen que ver con recaudación. Uno que indica cuánto se recauda por cada acto que en su caso despliega la autoridad y otro donde se consolida el número de actos de control o vigilancia que realiza la autoridad. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues cuando analizamos la tabla, resulta que en el apartado que tiene que ver de esas dos tablas con restricción y cancelación del sello digital, pues ambos apartados están en ceros, ¿no? Entonces, pareciera que la autoridad no quiere precisarnos que la restricción y la cancelación de sellos es una de las herramientas más efectivas que tiene para recaudar, ¿sí? Porque no creo que no haya recaudado un solo peso de la implementación de estas. Pues bien, las nuevas causales de restricción son las siguientes. Se, se establece por ahí que se restringirá el sello si se realizan las conductas establecidas en los artículos 184, fracción segunda, y 185A de la ley aduanera. Ahí en la diapositiva ustedes pueden apreciar la descripción detallada de cada una de esas conductas. También, si la autoridad detecta que los contribuyentes tienen a su cargo créditos fiscales firmes no pagados. Dice aquí, cuando en el ejercicio fiscal inmediato anterior a aquel en que se realice la restricción, hayan emitido comprobantes fiscales por un monto total que supere 4 veces el importe histórico del crédito fiscal. ¿Sí? Esto es, si yo tengo un crédito fiscal por 100 pesos, ¿sí? Y resulta que en el 2025 yo facturé 500 pesos, pues entonces la autoridad de inmediato en 2026 me va a restringir mi sello digital hasta que no cubra con el crédito fiscal firme que yo tengo.
Otra de ellas es cuando la autoridad detecte que en la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, los contribuyentes cometan alguna de las consistencias que están precisados en los apartados que aparecen en la diapositiva. Mucho cuidado al llenar o al requisitar sus comprobantes digitales porque pueden por ahí orillarlos o generarles la restricción del sello. Eh, Otra causal de restricción que está por ahí propuesta por el Ejecutivo tiene que ver con la emisión de comprobantes falsos. Sí, así como lo escucharon, se trata de una nueva categoría que propone la autoridad, dicen ellos, con el fin de combatir a las factureras y vamos a explicar en qué consiste. Pues bien, de entrada, partimos de que se restringirá el sello si la autoridad detecta que los contribuyentes que recibieron comprobantes fiscales falsos no corrigieron su situación fiscal dentro del plazo establecido en dicho artículo, perdón. A su vez también, el artículo 17H del Código Fiscal señala que se va a cancelar el certificado del sello digital si el contribuyente emisor de comprobantes fiscales falsos no desvirtuó la presunción de emitir comprobantes fiscales falsos. Y aquí vamos a detenernos un poco a explicar qué es un comprobante fiscal falso. Pues bien, según la iniciativa, se incluye una fracción 9 al artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. En esta fracción se establece que uno de los requisitos que deben de cumplir nuestros comprobantes fiscales es que deben amparar operaciones existentes, operaciones verdaderas o actos jurídicos reales, ¿sí? Y se consigna que los FDIs que no cumplan con este requisito se van a considerar falsos para efectos legales. Reitero, si una factura ampara operaciones inexistentes, ¿sí? O que no son reales o actos jurídicos simulados, se va a considerar que esa factura es falsa, ¿sí? Es una nueva conceptualización que está implementando la autoridad. Ahora, para tales efectos, en esta iniciativa se plantea incluir un nuevo procedimiento para determinar si un contribuyente emite comprobantes falsos. Para ello se pretende agregar un artículo 49 bis al Código Fiscal que establece la facultad para que la autoridad practique visitas domiciliarias a los contribuyentes con el fin de verificar que los comprobantes que emite amparan operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Es importante aquí precisar que no me voy a detener mucho en el procedimiento porque realmente lo que nos debe importar son las consecuencias que se van a generar para el contribuyente que emite la factura y sobre todo para el contribuyente que recibe ese comprobante. El procedimiento como tal inicia con la notificación de una orden. En esa orden le van a señalar al contribuyente por qué la autoridad presume que emite comprobantes falsos. ¿Sí? Recibe la orden, le dan un plazo para que aporte pruebas, este aporta pruebas y en su caso la autoridad, una vez que desahoga esas pruebas, pues emitirá la resolución que el derecho proceda. Aquí viene lo importante. Si el contribuyente no desvirtúa la presunción de falsedad, ¿sí? Ojo, se considerarán falsas todas las facturas que haya emitido y las operaciones amparadas en esos comprobantes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, ¿sí? Algo así como lo que pasa con el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, ya muy analizado por todos nosotros. Pues bien, esos contribuyentes que no desvirtúen la presuntiva, ¿sí? Se van a incluir por ahí en una lista. Y aquí algo que quiero resaltar. Los contribuyentes que recibieron comprobantes fiscales falsos, mucho cuidado, solamente pueden revertir el efecto fiscal que le hubieran dado a los mismos a través de la presentación de una declaración complementaria, ¿sí? Para ello van a contar con un plazo de 30 días, ¿sí? A partir de que notifiquen al emisor de los comprobantes falsos
¿sí? De que lo incluyan, perdón, en una lista que se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación. Si yo, contribuyente receptor de la factura, no desvirtúo, mejor dicho, no me regularizo, me van a restringir el sello digital y pues a partir de ahí o regularizo mi situación o ya no voy a tener forma de tener un sello digital. Entonces, mucho cuidado con esta situación, se lo reitero. Si alguno de mis proveedores declararon que emitió comprobantes fiscales falsos, ¿sí? No generan ningún efecto fiscal esos comprobantes y por lo tanto presento una declaración complementaria para poder corregir mi situación fiscal, ¿sí? Aquí otra cuestión que me puede generar problemas es, por ejemplo, si yo voy a solicitar una devolución y en esa devolución, ¿sí? La autoridad determina que por ahí hay un proveedor con comprobantes fiscales falsos, pues aguas porque me puedo meter en una situación bastante delicada. Ahorita vamos a ver derivado de qué. Pues bien, entonces, aquí con esto no terminamos con lo delicado del asunto, ¿sí? Pues en ese precepto, en ese mismo precepto, se establece que la autoridad procederá, tal cual, expresamente, penalmente contra cualquier actividad relacionada con comprobantes fiscales declarados como falsos, en términos del artículo 113 bis, que en su caso vamos a comentar más adelante. Aquí también, ¿se acuerdan que hace algunos años se reformó el artículo 19 de la Constitución y se incluyó o que se aplicaría la prisión preventiva oficiosa a las personas que realizaran actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales? ¿Sí? Dicha reforma incluso fue muy criticada porque en ese momento no existían comprobantes fiscales falsos, ¿sí? Había comprobantes que amparaban operaciones inexistentes y pues, ¿qué creen? Ya con la inclusión de esta nueva categoría de comprobantes, pues ahora sí habrá muchas personas a las que les puedan aplicar esa prisión preventiva oficiosa. Entonces, algo muy, muy delicado en lo que hay que poner atención. También parte de esas, la propuesta de reforma se precisa que las autoridades fiscales que se encuentren ejerciendo cualquiera de las facultades establecidas en el Código Fiscal, ojo, y detecten que un CFDI no ampara operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, podrá determinar lo que le corresponda conforme a la facultad que esté ejerciendo sin que tenga que agotar el procedimiento del artículo 49 bis que le estaba comentando. Vuelvo un poco al ejemplo de la devolución. Si yo ingreso una solicitud de devolución de saldo a favor de IVA y en el procedimiento de revisión a juicio de la autoridad no le demuestro que se trata de una operación real, pues entonces lo va a considerar como un comprobante falso. ¿Y qué va a pasar? Adiós a mi acreditamiento de IVA, adiós a mi devolución y en una de esas pues puedo ir hasta dar al bote por presentar un comprobante falso. Eh, en suma nos parece una reforma bastante agresiva, ¿sí? Que va a dar mucho de qué hablar, porque pues ya vimos que los efectos son bastante delicados, ¿sí? Y la autoridad la puede utilizar bajo muchas perspectivas o en muchos procedimientos, ¿sale? Eh, Advertimos que, pues, que el receptor del comprobante no tiene forma de defender sus intereses, porque la única manera en que se puede regularizar es a través de presentar una declaración complementaria, ¿sí? Y se van a generar por ahí consecuencias sobre sus derechos, aun y cuando él no fue parte del procedimiento en donde su proveedor no demostró que no era un comprobante falso. Entonces, vamos a esperar los términos en los que se apruebe todo lo relacionado a los comprobantes falsos y en su momento pues les compartiremos nuestras consideraciones. Por ahí en otro orden de ideas también se consigna la facultad para la autoridad de suspender actividades o disminuir obligaciones de los contribuyentes si se detectan por ahí o se cumplen cada uno de los requisitos que aparecen en las diapositivas. Incluso también se señala que de forma unilateral la autoridad va a poder dar de baja el RFC de personas físicas en caso de defunción. Continuando en materia de RFC, muchas
les advierto aquí sobre esta situación, se plantea que el SAT va a poder negar la inscripción de personas morales, ¿sí?, al Registro Federal de Contribuyentes cuando detecte que su representante legal, algún socio o cualquier persona que forme parte de de la estructura orgánica de la persona moral, conforme a sus estatutos o legislación, se ubiquen determinados supuestos de cancelación de CFDI o en algunos de los establecidos en el 69 del segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación y no hayan corregido su situación fiscal. ¿Cuáles son algunos de esos supuestos? Si al socio o al representante legal le restringieron por ahí el sello, ¿sí?, derivado de que no desvirtuó la presuntiva del 69B o que tiene cancelado en definitiva el sello digital, no le van a dar el acceso al RFC a la persona moral. De igual forma, si ese socio, ese representante legal, tiene créditos fiscales firmes a su cargo, créditos fiscales sin garantizar, o se encuentra como no localizado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes, me van a negar el registro o el alta al RFC. Aquí hay cuestiones que es importante que se aclaren en su momento, porque pues, ¿qué es la estructura orgánica? No hay una definición precisa, ¿sí? Para mí pueden ser mi organigrama interno o cómo está estructurada mi sociedad en el acta constitutiva. Entonces, al día de hoy no lo sabemos, ¿sí? ¿Quién puede considerarse parte de esa estructura orgánica? Sin embargo, sí por ahí visualizamos que muy seguramente la autoridad va a querer incluir al comisario, el secretario del Consejo de Administración, los vocales del Consejo de Administración, el director general, si es que en su caso lo designé a través de una asamblea. Entonces, estas situaciones que por ahí no quedan bien definidas abren el margen para que ahí la autoridad pues incurra en arbitrariedades. Esperemos que a través de reglas se aclare un poco esta situación. Yo nada más aclaro ahí, Jorge, yo creo que no va a haber reglas aclaratorias. A mí me parece que la estructura orgánica es muy claro el concepto en el sentido en qué va. Si yo en la escritura constitutiva estoy designando, por ejemplo, me constituyo, el órgano de administración es un consejo de administración, pues ahí todos los que aparezcan en ese consejo de administración, con el título que quieran, vocales, secretario del consejo, habías dicho el comisario, ellos Comisario, forman parte de la estructura orgánica. Entonces, mucho cuidado al andar, cuando constituyo yo una nueva sociedad, de incorporar como vocales o como comisarios a personas que no tengo la capacidad de verificar que efectivamente se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, porque de otra manera no voy a poder inscribirla a la sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes. ¿sí? Bien. Continuando también, se plantea el uso otra vez de herramientas de video y grabación durante el desarrollo de visitas domiciliarias o verificaciones físicas de bienes en tránsito. ¿Qué implica esta situación? ¿Sí? Que el verificador va a poder videograbar lo que él considere pertinente, ¿sí?, como es el interior del domicilio, sus inventarios, su lugar de operaciones, su mercancía, sus materias primas, entre otras cuestiones. Y estas grabaciones, pues obviamente van a utilizarse o van a surtir prueba plena al momento en que la autoridad determine si existen o si algún tipo de incumplimiento por parte de ese contribuyente. Ya en el sexenio anterior se había planteado esta adición, pero no pasó del legislativo, entonces hay que esperar también cuál va a ser la suerte de la misma. En materia de procedimientos de fiscalización, se propuso por ahí que cuando citan al contribuyente o su representante legal en caso de personas morales, ¿sí?, a que reciban un informe de las posibles inconsistencias que detectó la autoridad, mucho cuidado porque ya no se va a interrumpir el plazo para ofrecer pruebas y formular argumentos para desvirtuar las observaciones que me han hecho en la última acta parcial, por ahí en el oficio de observaciones o en la resolución provisional en caso de una revisión electrónica, ¿sí? Hay que tener esto en consideración porque ahorita esa cita no interrumpe el plazo para ese desahogo. No También ahorita, el año que entra. el año, si entra en vigor, sería a partir del año que entra, ¿sí? También se propone por ahí en el oficio en el que se inicia ejercicio de facultades de comprobación,
me van a pedir información del representante legal, sus medios de contacto y que en caso de que durante el procedimiento de fiscalización se modifiquen esos medios, yo le tengo que avisar a la autoridad fiscalizadora de esa situación. Ya en materia de infracciones, se planteó como conducta infractora condicionar la emisión del CFDI a la exhibición de la cédula de identificación fiscal o de la constancia de situación fiscal, ¿sí? Esta conducta por ahí va a sancionarse con una multa de 24,000 hasta 122,000 y en su caso se procederá al establecimiento. En caso de reincidencia, se puede clausurar o suspender actividades en el establecimiento hasta por 5 días. Tiene una explicación que da la autoridad en la exposición de motivos la implementación de esta conducta, y es que lo que menciona es que el contribuyente solamente está obligado a proporcionar su RFC, su código postal, en su caso, el uso que le va a dar al comprobante fiscal para efectos de que el proveedor o la otra persona le emita la factura correspondiente. Entonces, lo que él dice, si tú proporcionas esos datos, o mejor dicho, hemos detectado que las personas proporcionan esos datos, pero el proveedor le dice, si no me das tu constancia de situación fiscal, no te emito la factura. Bajo esa perspectiva es que la autoridad crea esta nueva infracción, ¿sí? A efectos de que se puedan contrarrestar ese tipo de situaciones. Hay que tener cuidado aquí como proveedores sobre esta circunstancia. Sí, Jorge, nada más añadiría yo, sí, tener mucho cuidado como proveedores de no condicionar la expedición de un CFDI a que me den la constancia de situación fiscal, como normalmente se hace, porque no es requisito que el cliente me la dé, ¿eh? Simplemente con que me aporte los datos que ya mencionó Jorge. Ahora, viceversa, también nos hemos enfrentado que cuando vamos con determinados proveedores, pues nos condicionan la expedición de la factura a la constancia de situación fiscal, ¿no? ¿Sí? Pues tampoco, ¿eh? Y aguas si somos proveedores, porque si me niego, pues la multa va de 24,000, es de 24,000 pesos, la más sencillita, luego se va hasta 122,000, pero lo grave es que si soy reincidente, es decir, con que lo haga 2 veces, me van a clausurar el establecimiento hasta por 5 días. Así es, ¿sí? Y pasando a las nuevas conductas delictivas que se proponen ahí en la iniciativa. Pues como les comentaba, se propusieron adiciones al 113 bis relacionadas con comprobantes fiscales falsos. Y es que así, aquí se planteó sancionar de 2 a 9 años de prisión a la persona que dé efectos fiscales a los comprobantes fiscales falsos, ¿sí? También se plantea por ahí sancionar a plataformas de servicios digitales que publiquen anuncios en los que promuevan la adquisición o enajenación de ese tipo de comprobantes. Otra conducta delictiva también que se establece, que viene, digamos, a cerrar la pinza, pues ya sabemos que la utilización de documentación e información falsa, pues conlleva alguna sanción. Es la que se refiere a sanción de 3 a 6 años de prisión a quien a sabiendas declare hechos o datos falsos o presente documentación falsa o alterada, ojo, en cualquier procedimiento regulado en el Código Fiscal, ¿sí? Mucho cuidado porque al hablar de cualquier procedimiento estamos hablando de una devolución, de un recurso de revocación, de un procedimiento de restricción de sellos, entonces tengan mucho cuidado con ello. Otra cuestión que nos parece también bastante delicada y que sin duda le generará muchos problemas al contribuyente, es que en materia de garantía se establece que los contribuyentes que pretendan garantizar un crédito fiscal lo deben de hacer de acuerdo al orden obligatorio que aparece por ahí en la diapositiva, iniciando con qué? Con un billete de depósito y de ahí si no es suficiente el billete que le exhiba la autoridad, tengo que ir garantizando de acuerdo a ese orden. ¿Sí? ¿Qué es un billete de depósito? Pues simple y sencillamente es tengo que ir yo al banco, ¿sí? Autorizado por la autoridad, y si quiero un billete de depósito por 2 millones de pesos, tengo que depositarle a la autoridad 2 millones de pesos. ¿Qué me va a originar? Que me descapitalice, ajá, y en su momento por ahí, pues tenga que reducir operaciones o alguna cuestión por el estilo.
Ya no es como actualmente, o no sería como actualmente, que yo puedo ir y comprar una póliza de fianza en la cual no pago el total del importe por el que me van a fianzar, sino únicamente un porcentaje de ella, y pues esa situación no me origina por ahí ninguna eh, distorsión de carácter económico. Es importante señalar que en esa reforma se precisa que el contribuyente en todos los casos va a ofrecer el billete de depósito hasta por el importe máximo de su capacidad económica, ¿sí? Y ya si no es suficiente ese importe, pues tiene que irle ofreciendo a la autoridad los demás medios de garantía del interés fiscal. Aún y cuando se pretende, digamos, suavizar esa medida, pues obviamente, ¿quién me va a determinar mi capacidad económica? ¿Sí? La autoridad me va a decir, pues tu capacidad económica no son 100,000, son 10 millones, entonces yo quiero un depósito por 10 millones. Bien. Y pues para culminar pasando a las cuestiones buenas, entre comillas, que se pueden rescatar de la iniciativa Ley de Ingresos, se propone la aplicación por ahí de tres estímulos fiscales. El primero de ellos tiene el beneficio de la reducción de multas, recargos y gastos de ejecución. Es el mismo beneficio que se implementó a través del 34º transitorio de la Ley de Ingresos para 2025, pero con algunas cuestiones novedosas. Por ejemplo, ahora me puedo adherir a este estímulo si yo soy un contribuyente, o si el contribuyente para efectos de ISR no excedió ingresos por 300 millones de pesos en la fecha, mejor dicho, en el ejercicio en el que derivó el crédito fiscal del que yo pretendo acceder al estímulo. Actualmente, este estímulo solamente aplicaba para personas cuyos ingresos no rebasaran de 35 millones de pesos. Otras dos cuestiones a considerar es de que presento mi solicitud y voy a tener solamente 15 días, ¿sí? Para pagarle al SAT una vez que me hayan autorizado la reducción. Si no le pago en esos 15 días, me va a venir y me va a cobrar el total del crédito. Actualmente el estímulo dice, o la redacción de la ley dice, que son 30 días para realizar el pago. También me da la oportunidad de poder solicitar una reducción del 90% cuando únicamente me haya determinado la autoridad una multa. Actualmente me dan el beneficio si me determinaron multas, pero sí, en una resolución donde también me determinaron la actualización, me determinaron un crédito fiscal. Ahora voy a poder ir, si únicamente la autoridad me determinó una sola multa, ir a pedir esa reducción de hasta el 90%. El segundo de esos estímulos es para residentes en el extranjero, ¿sí? Y que tiene que ver con repatriación de capitales. Aplica para personas físicas y morales, residentes en el extranjero o con establecimiento en el país, que hubiesen mantenido en el extranjero hasta el 8 de septiembre recursos. Podrán regresar esos recursos y pagar una tasa del ISR a la tasa del 15%. Perdón, el impuesto del ISR a la tasa del 15% sin aplicar deducción alguna. Por ahí en el ejercicio del 2017 se puso en marcha un esquema similar, pero en esa ocasión el impuesto era, o la tasa impositiva era, del 8% únicamente. ¿Qué es lo que me piden aquí para cumplir y acceder a este estímulo? Sí, pues regresar el dinero más tarde el 31 de diciembre de 2026, invertir y que permanezcan invertidos en territorio nacional esos importes por un periodo mínimo de 3 años, contados a partir de la fecha en que los traiga. Por ahí me dicen que los puedo invertir en polos del desarrollo, los puedo invertir, incluso utilizarlos para pagar mis contribuciones que adeudo. Entonces, parece por ahí atractiva esta situación. Vamos a ver si no le meten nada. Mano, por No, ahí aquí el problema es que los traes y luego te cuestionan de dónde, el origen de los recursos. O sea, es aguas, ya ven lo que sucedió con el anterior decreto de repatriación, que Ujú. se estuvieron investigando a varios de quienes repatriaron y se les requirió que acreditaran el origen de esos recursos que se habían repatriado, ¿no? Entonces, con estas personas hay que ser muy cuidadosos porque no tienen palabra. Y además aquí sí dice, claramente dice recursos lícitos, ¿no? Sí lo aclara. Sí, incluso se expresa por ahí que la autoridad tiene facultad, precisamente eso, de verificar el origen lícito de esos recursos que se van a traer. ¿Sí? Entonces, aguas porque pues es de doble filo esto, ¿no? Es como Ujú. encuerarme en algún momento dado.
Así es. Pues bien, el último de estos estímulos, si me ayudan por ahí con la diapositiva siguiente, con la otra, por favor. El último de estos estímulos, con la diapositiva que sigue, aplica a aquellas personas físicas y morales residentes en México o en el extranjero, sí, que participen en la organización y celebración de la Copa del Mundo para 2026. ¿Sí? ¿En qué consiste el estímulo fiscal para ellos? Es que no van a estar sujetas a las obligaciones formales de pago, de realizar traslados, retención o de recaudación en su caso y entero de contribuciones o cumplimiento de obligaciones fiscales que establecen las leyes. Reitero, únicamente para personas o personas residentes en México o en el extranjero que participen en los eventos o pruebas de la Copa del Mundo del 2026. Ya cierro la explicación de estas reformas, únicamente haciendo referencia a los aumentos por ahí en las tasas del IEPS. ¿Sí? Para la enajenación o importación de cigarros se propone una tasa del 200%, actualmente es 160, y se pagará una cuota de 1.1584 por cigarro enajenado o importado. Para el caso de las bebidas azucaradas, se les aplicará una cuota de 3.08 pesos por litro. Actualmente es de 1.64, casi el doble sube esta cuota. Se pretende aplicar por ahí una tasa de ocho por Perdón. ciento, ¿sí? A videojuegos con contenido violento, extremo, ¿sí? No apto para personas mayores en formato físico. ¿Sí? Estos son los aumentos que se pretenden por ahí establecer para IEPS, que los han manejado como impuestos saludables. Pues hasta aquí termino con las propuestas de modificaciones a leyes tributarias y como les comenté ahora, el licenciado Jorge Castillo nos platicará sobre las principales cuestiones derivadas de las reformas que se pretenden realizar en materia de ley aduanera y demás cuestiones de comercio exterior. Gracias, Jorge. Muy amable, buenos días. Pues, ¿me escucho bien, perdón? Sí, Sí. perfecto. Muy bien. En términos de la iniciativa de reformas a la ley aduanera, tenemos 7 grandes rubros, por así decirlo. Uno que tiene que ver con definiciones y mejoras en la redacción, muchas de las cuales disposiciones que ya se encontraban en reglas de carácter general suben a la ley. Otro tiene que ver con apretar tuercas a los agentes aduanales en el desarrollo de sus funciones. Se regula también en un tercer rubro el tema de las empresas de paquetería y mensajería. También se regula el tema de las empresas con registro de certificación. Han hecho mucho énfasis en la cuestión de modificar el tema de importaciones temporales, ahorita lo vamos a ver. Se hacen unas adecuaciones a lo que son procedimientos administrativos y sobre todo se elevan y se crean nuevas conductas sancionadoras, se elevan las multas, como lo vamos a ver a continuación. Bueno, muy bien. Aquí, en cuanto a las definiciones y mejoras en la redacción, podemos comentar que se incluyen los recintos fiscalizados estratégicos dentro de los programas de diferimiento de aranceles. También un concepto nuevo que se incorpora es el concepto del régimen aduanero, que no existía antes, y que refiere al destino que se va a determinar del tratamiento jurídico que se le va a dar a las mercancías, incluyendo todo lo que son obligaciones y restricciones. Muchas de las modificaciones en esta iniciativa tienen que ver con homologar los nombres de las dependencias. Por ejemplo, el anterior Servicio de Administración y Enajenación de Bienes se quita de la redacción de la ley y se agrega la autoridad competente para el destino de las mercancías. Es curioso que no le quisieron poner tampoco en la iniciativa el famoso INDEP, el Instituto para devolver al pueblo lo robado, ¿no? Probablemente le van a cambiar el nombre, no sabemos, pero sí destaca que no viene como tal en la ley. Ojalá y no, pues Eh, está bien bonito ese del INDEP. A mí me gusta mucho. Exactamente, Sobre todo que le así están es. devolviendo Luego, lo con la robado. creación de la ANAM, de la Agencia Nacional de Aduanas de México, pues se homologa la redacción para quitarle funciones al texto de la referencia al servicio de administración tributaria
para mencionar a la ANAM en determinadas tareas propias de esta institución nueva, ¿no? También tenemos en la redacción, en las mejoras, destaca la obligación de llevar el sistema de control de inventarios de forma permanente. Esto está homologado, digamos, o lo que busca, digamos, es hacer conciencia en los importadores que los controles de sistemas de control de inventarios los tiene que llevar siempre, ¿no? Porque es el coco, digamos, es el talón de Aquiles de los contribuyentes que realizan operaciones temporales, ¿no? Entonces aquí la obligación es clara en cuanto a que permanentemente tienen que llevarse a cabo esos controles. También podemos observar que la obligación de los contribuyentes de llevar el expediente electrónico de sus operaciones de comercio exterior, donde menciona que se tiene que adicionar a este expediente, pues documentación como CFDIs, facturas, documentos equivalentes, el tema de garantía en cuentas aduaneras, que antes lo veíamos en reglas generales, pero no lo veíamos en la ley. También tenemos ahora dispuesto en ley que se obliga al recinto fiscalizado estratégico a garantizar en cuentas aduaneras, las cuales van a poder cancelar una vez que se retornen al extranjero las mercancías que se destinen a esos recintos o se cambie el régimen correspondiente. Destaca el punto de que la legal estancia de la mercancía se va a acreditar cuando se trate de CFDI, de una factura nacional, siempre y cuando contenga el complemento de cartaporte para mercancías que se encuentran en transporte. En cuanto a las disposiciones que afectan a los agentes aduanales, hay muchos cambios, entre ellos que la vigencia ya no va a ser indefinida, sino que ahora va a ser por 10 años, prorrogables por un plazo igual, y tienen que certificarse cada 2 años. Se advierte que les ponen la lupa la autoridad, les está exigiendo ahora de forma anual la presentación de una declaración donde manifiesten su evolución patrimonial, que se va a presentar durante los primeros 10 días del mes de marzo. También lo que es el Consejo Aduanero, que es el que va a definir sobre el otorgamiento, suspensión o cancelación de patentes, pues ya se regula en ley, ¿no? Y está conformado por gente pues, que forma parte de la ANAM, que es la Agencia Nacional de Aduanas de México, por gente del SAT y por gente de la Secretaría de Anticorrupción y buen Gobierno, por funcionarios, perdón. Entonces, ellos son los que van a resolver sobre estas cuestiones. En cuanto a otras obligaciones de los agentes aduanales, pues es dejar constancia en los expedientes de esas mercancías que hayan estado en tránsito en países con el que no tenemos tratado de libre comercio, pero que estemos haciendo una preferencia arancelaria porque la compramos en un país donde tenemos tratado, pero por términos de logística tuvo que permanecer en un país sin tratado, pues el agente aduanal estará obligado a tener, a meter en el expediente electrónico las constancias que acrediten que esa mercancía estuvo bajo la vigilancia de la autoridad de ese país, queriendo pues que no le metan goles al fisco federal con el tema de agregar a mercancía que no es originaria. También en el tema de pedimentos consolidados, tenemos que antes el cierre de los pedimentos consolidados eran los días martes, va a quedar ahora los días viernes de cada semana, ¿no? Se impone también la obligación a la agente aduanal de fiscalizar a los usuarios. Van a tener que verificar que, bueno, para empezar, que estén plenamente identificados, que cuenten con infraestructura para realizar las operaciones y que no tengan vinculación con personas que se encuentran en los listados del 69 del Código Fiscal y conservar esa información para cuando sea requerida por la autoridad. Como vemos, al igual que los notarios públicos, a los agentes aduanales también se les están poniendo tareas de fiscalización. Tenemos también otra obligación de informar al SAT por parte de los agentes aduanales cuando las operaciones que realicen los importadores sean contrarias a los criterios normativos o no vinculativos que establece el SAT. Pues como les digo, les están dando tareas
de fiscalización también, ¿no? También en las modificaciones se establece que van a ser responsables por la correcta determinación de de la determinación del pago de las contribuciones. Antes estaba limitado que fuera nada más respecto de la veracidad de de los datos declarados, pero ahora ya los están ajustando un poco más y los están haciendo responsables del pago de de las contribuciones, eh, y las infracciones por el traslado de las mercancías cuando se determine, por ejemplo, cuando no determinen la tasa máxima que tiene que aplicar, de la tarifa del Impuesto General de Importación en mercancías que se encuentran en tránsito interno, o que no estén autorizadas esas mercancías para el régimen de de tránsito interno, que es cuando entran y salen del país sin bajar esas mercancías en México. Hay mercancías que no están, digamos, autorizadas por ese régimen. Si llegan a intervenir en alguna de esas operaciones, pues serán responsables por el pago también. Igual, no declarar correctamente la fracción arancelaria o el número de identificación comercial. Tenemos más causales de suspensión de la patente, que es que incumplan con las disposiciones del régimen aduanero, que la agente aduanal esté en los listados del 69B, que se le haya cancelado o no cuente con certificado de sello digital, o que no lo tenga vigente, o que en la operación donde intervino se determinen multas equivalentes al 70% del valor comercial de la mercancía. Eh, o bien que tenga créditos fiscales el agente aduanal, aunque no estén firmes, se va a suspender del ejercicio de su patente. Tenemos también causales de cancelación, que también es tener con créditos fiscales, pero ya que estén firmes estos créditos fiscales. O haber participado en una operación donde el usuario no solicitó tal operación. Ahora, también en importación, participar en operaciones de importación temporal, también de mercancías que no están permitidas para realizarse, para llevarse a cabo al amparo de ese régimen, o operar, bueno, tramitar pedimentos a empresas con programa IMEX que no tengan autorizado la importación temporal de ese tipo de mercancías porque no coinciden con sus procesos productivos. Eso también van a ser situaciones delicadas para la gente aduanal porque puede cancelársele la patente, ¿no? Después tenemos el tema de la regulación de estas empresas de paquetería y mensajería, cuyas disposiciones veíamos solamente en reglas de carácter general, ahora también ya lo vemos en la ley, y se establece un procedimiento para generar un pedimento simplificado. La NAM va a ser la encargada de controlar y autorizar y certificar a estas empresas. La vigencia de esta certificación para estas empresas de paquetería para poder operar va a tener una duración de 2 años, prorrogable por otro plazo igual. La NAM se reserva pues la facultad de poder cancelar en cualquier momento esa certificación, y la Secretaría va a ser quien va a emitir el factor de las contribuciones que se van a pagar por la importación de estas mercancías bajo este esquema. Recordemos que las mercancías que se importan bajo ese esquema pues no tienen efectos para deducción en términos de ISR. En términos de las empresas con registro de certificación, las famosas operadoras económicos autorizados, que se encuentran en el artículo 100 de la ley, tenemos nuevos requisitos. Y esto es que para poder ser certificados, ninguno de sus socios haya sido condenado por delitos que merezcan pena corporal. Tampoco que tengan sanciones administrativas por la importación y la exportación de mercancías. Y se establece como causales de cancelación cuando cuando la cancelación haya sido originada por la condena en sentencia definitiva por participar en la comisión de delitos fiscales, o la imposición de sanciones por infracciones administrativas relacionadas con la entrada y salida de mercancías. Si es el supuesto de la cancelación, esta empresa en ningún momento va a poder volver a solicitar una nueva certificación.
Me estoy yendo lo más apurado que puedo porque ya tenemos el tiempo encima. Tenemos la cuestión de la modificación en las importaciones temporales también. En transferencias virtuales, que son estas transferencias donde la mercancía no tiene, son temporales, pero no tiene que salir al extranjero para volver a entrar cuando se trata de empresas con programa IMEX que son submanufacturadas en una parte para ponerle otro proceso en otra. Va a estar la obligación ahora de los usuarios y de los agentes aduanales de que en el expediente electrónico quede constancia de que se le realizó un proceso productivo a esa mercancía. Esto es mayor fiscalización, mayor engrose, digamos, en la documentación que ampare este tipo de operaciones. Es importante también mencionar que en la importación temporal de embarcaciones para pasajeros de carga, de recreo, deportivas, etcétera, se reduce el plazo de importación temporal de 10 años a 5 años. En cuanto a los procedimientos administrativos que realiza la autoridad aduanera, que básicamente son dos importantes, el PAMA, Procedimiento Administrativo de Materia Aduanera, eh, se establece como causal de embargo el hecho de que las mercancías importadas temporalmente no se dirijan a los domicilios que se encuentran registrados para permanecer ahí, o los declarados en los pedimentos, o bien que no se haya localizado a ese contribuyente en el domicilio, no, perdón, no localizar las mercancías en el domicilio autorizado. Estas dos causales de embargo se agregan al procedimiento. Dentro del otro procedimiento importante en materia aduanera, que es el de contribuciones omitidas, establecido en el artículo 152 de la ley, se genera también la posibilidad para que la autoridad pueda generar un requerimiento adicional donde solicite mayor información y documentación al contribuyente para determinar su situación fiscal. También, al igual que en el Código Fiscal, en los procedimientos de fiscalización del Código Fiscal, visita domiciliaria, revisión de gabinete, en estos procedimientos se incluye ahora la causal de suspensión del plazo. Este plazo de 4 meses va a poder ser suspendido si el contribuyente pues, fallece durante el procedimiento, no se le localiza. Todas las causales del 46A en el código se vienen ahora a presentar también en los procedimientos administrativos de la ley. Tenemos, en cuanto a las conductas infractoras y sanciones, tenemos ahora que las aumentan, como podemos observar, aumentan de un 70 al 100% que se encontraban antes, aumentan al 250 a 300% del valor de la mercancía. Es un aumento del 150%. Para las conductas, las mismas conductas que ya vienen establecidas, que esto es importación de mercancía prohibida o no autorizada por parte de empresas con programa, IMEX, importaciones en las que no se cumpla con las restricciones y regulaciones no arancelarias o cuotas compensatorias, retiro de mercancías de recintos fiscales o fiscalizados sin autorización por la autoridad, que no se encuentren las mercancías en el lugar autorizado una vez que se haya ordenado el reconocimiento aduanero de estas, que el nombre de la denominación o la razón social del proveedor declarados en el pedimento sean falsos o inexistentes, omitir cumplir con las obligaciones relacionadas con la autorización para la entrada o salida por lugares diferentes a la aduana, eh, omitir cumplir con las obligaciones del procedimiento simplificado en las empresas de mensajería que comentábamos. Todas estas conductas van a ser, se aumenta la sanción, como vemos, del 250 al 300% del valor de la mercancía. Tenemos también, ya en lo que refiere a las conductas de delitos en Código Fiscal de la Federación, se crean otras conductas, se establecen nuevas conductas en el código que son sancionadas con el delito, con las mismas penas del delito de contrabando, que es que se finja un retorno al extranjero de mercancías importadas temporalmente con una transferencia virtual, que se introduzca mercancía temporalmente con la intención de ingresarla y retirarla
y posteriormente de lugares autorizados sin cumplir con las disposiciones jurídicas. Que no se justifique el faltante o arribo de mercancías a recintos autorizados y que el titular de una autorización de almacenes generales de depósito permite el retiro de mercancías sin cumplir con las obligaciones para ese retiro. Estas son conductas nuevas que se establecen y que dan pie a la integración de un expediente por el delito de contrabando. También tenemos que se van a sancionar con las mismas penas del contrabando a quienes enajenen, comercien o adquieran o tengan en su poder cigarros o tabacos labrados o cualquier otro producto que contenga nicotina, que sea de procedencia extranjera, que no sea de uso personal y que no tenga el código de seguridad o que cuente con un código apócrifo o alterado. Esa también viene a ser una conducta nueva. A su vez también, en su calidad de importador, una persona certifique falsamente que las mercancías son originarias de un país con el que se tiene celebrado Tratado de Libre Comercio. Entonces, esta conducta, como ahora en las disposiciones ya el importador también tiene la capacidad de emitir el certificado, si lo hace desde el extranjero con información falsa, pues también ya viene a ser un delito de contrabando. Y pues digo, básicamente eso es, traté de acelerar todo lo que pude. El tema de las modificaciones son bastantes y ahora pasamos a las conclusiones finales con el licenciado Jorge Martínez. Gracias, Jorge Alberto. Muy interesante. Miren, no me quiero entretener mucho con el presupuesto de egresos de la Federación, que también forma parte del paquete económico, ¿sí? Porque además creo que con esta gráfica, pues se dice todo al respecto, ¿no? Miren, de entrada, el gasto, pues va a seguir creciendo, un 6% más en términos reales comparados con lo que se tiene proyectado gastar en este 2025. Pero pues las grandes tajadas que ven ustedes ahí, ¿sí? De estos recursos, pues se van ¿a dónde? A programas sociales y a pago de la deuda, ¿no? Y solo queda ahí una rebanadita del pastel muy pequeña para todo lo demás. Y en esa rebanadita pequeña, ¿qué quieren que entre? Pues entran los programas estratégicos, ¿no? Todavía le vamos a seguir metiendo a Pemex, 247,000 millones de pesos para el año que entra. Nada más imagínense lo que se puede hacer con ese dinero. Al Tren Maya, todavía no acabamos, ¿eh? Al Tren Maya le tenemos que inyectar 30,000 millones de pesos el año que entra. Y hasta Mexicana de Aviación, a la que le van a poner para que pueda operar, la pobrecita, 1,800 millones de pesos, que son 51% más de lo que se le asignó para este año. Y bueno, si después de todo eso algo queda, pues ya lo van a repartir, me imagino que a la salud, a la educación y a la seguridad. Al fin que esos rubros, pues no son prioritarios para nosotros los mexicanos, ¿no? Realmente no tienen mucho no nos importa mucho. Bueno, pues miren, ahora sí ya a manera de conclusiones, pues yo lo que les puedo decir es que de los aspectos relacionados con la economía nacional y las finanzas públicas, para mí amerita destacarse lo siguiente. Pues lo que ya señalé, reiterar que ya vamos para 8 años con un mediocre crecimiento económico que resulta notoriamente insuficiente para atender las necesidades primordiales de los mexicanos. Y lo peor es que no se advierte que el gobierno actual pues cuente con una estrategia y con políticas públicas consistentes que logren revertir esta tendencia. La elevada deuda pública, además de hipotecar el futuro de las generaciones venideras, pues se está convirtiendo en una bomba de tiempo que nos puede explotar más pronto de lo que imaginamos, ¿eh? Por ahora, las calificadoras nos han dado un voto de confianza, pero miren, si el crecimiento de la recaudación tributaria es significativamente menor de lo que estamos esperando, o se da un aumento inesperado en las tasas de interés internacionales, o bien revienta algunas de las muchas crisis mundiales que por ahí están abiertas y latentes, pues ahora sí que Dios nos agarre confesados porque no tenemos ningún fondo, ninguna previsión que nos permita sortear
unas circunstancias de estas, ¿no? Ahora, si bien los programas sociales han venido a aliviar las necesidades más apremiantes de los más desprotegidos, pues hay un terrible abandono a la educación y a la salud de los mexicanos, que esos sí son los verdaderos pivotes para que esos sectores salgan de la marginación, ¿sí? Miren, el día de hoy estaba yo leyendo una columna publicada hoy precisamente en el periódico de Reforma de Mariana Campos, que es la directora general de México Evalúa. Me voy a permitir leerles la conclusión de ella, que a mí me parece que lo dice todo en cuanto al paquete económico, ¿no? Nos dice Mariana Campos, dice, el paquete económico 2026 nos habla de un país que, teniendo la oportunidad de refundar sus capacidades esenciales para ser un socio competitivo en Norteamérica, decide no subirse al tren, ¿no? Pues creo que con ello nos está diciendo mucho. Ahora, en la parte fiscal, pues es evidente que le están apostando con todo a elevar la recaudación tributaria, ¿sí? Están necesitados, urgidos de estos recursos, ¿sí? El problema es a dónde se van, ¿no? Ese es el terrible problema. Y pues no solo con el crecimiento de las tasas del IEPS, ni con la nueva política arancelaria, ¿no? Sino también con mecanismos adicionales de control y de presión sobre los contribuyentes, pues que cada vez resultan más invasivos y hostiles. Les agradecemos su atención y damos paso a las preguntas, comentarios que pudieran